Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos, en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia. Esta última, una plataforma de comunicación alternativa conformada por profesionales y jóvenes que son parte de, profesionales en distintas áreas de estudio, campos de trabajo, desde el espacio en el que pretendemos darle un espacio de información, un canal de lucha contra la desinformación, contra las fake news, sobre todo contra los medios hegemónicos a nivel nacional e internacional que promueven una agenda que responde pues a los intereses económicos de los poderosos en el mundo entero. De esta forma es que nos constituimos en una plataforma contrahegemónica y en nuestro país en concreto en el contexto que viene desde los sucesos acaecidos en noviembre de 2019, el golpe de Estado, hasta el día de hoy, donde se ha instaurado un cerco mediático conformado por los medios pertenecientes justamente al bloque de noviembre de 2019, aquel bloque golpista. De esto es justamente de lo que vamos a tratar hoy. Estamos acercándonos al cumplimiento de 2 años de aquel golpe de Estado. Hoy vamos a hablar justamente de los días previos, porque existe una agenda dentro de los medios, pero también dentro del acontecer político, de tratar de relativizar lo que ocurrió aquellos días, no solamente lo que sucedió después ya con un gobierno de facto que cometió actos de corrupción y de lesa humanidad. Previo a aquello, previo a la autoproclamación de la expresidenta de facto, también sucedieron cosas muy graves de las que no se deben callar. Pero a nuestro estilo, como siempre, también vamos a hablar de lo que ha sucedido en esta semana en el acontecer político, noticioso, social, económico en nuestro país. Para ello, hoy me acompañan 2 de mis hermanos y compañeros de la plataforma. Cristian Paucara. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alberto, buenas noches Marco y buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los resistentes a través de las pantallas de Aviala Televisión. Y Marco Antonio Moscoso. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermanos? Cris, Beto, sí, a toda la gente que nos sigue por Aviala Televisión, ya lo has mencionado, días previos al golpe de Estado y bueno, también lo más destacado en esta semana y sobre todo en estos últimos días, ¿no? Lo que ha pasado en la composición de la nueva directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó en realidad? Ahí hemos visto bastante desinformación igual de parte de los medios de comunicación, al no informar exactamente qué representa la mayoría, la minoría, qué espacios les corresponde y por qué sucedió lo que sucedió. Así es, y entramos en tema, entonces ya Marco nos dio el pie, porque eso es lo que está en boga en este momento, en medios, en redes, en la opinión pública, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha dado un bochorno desde este fin de semana, donde la bancada de oposición, la minoría, ha realmente tenido actos bochornosos, como lo decíamos, no se puede calificar de otra manera, por una discrepancia interna de la cual culpan al movimiento al socialismo, ¿no? Tenemos videos para que contextualicemos y luego lo vamos a comentar un poco. Sí, vamos con lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante estos últimos días. Colegas, por favor, que pase. Por favor. Pase, colega, pase, dejen pasar. Pase. Pero pase, colega. Que pase, por favor, que
Bueno, ahí teníamos un extracto, en realidad una probada, una muestra de lo que ha sucedido en la Asamblea Plurinacional, en la Asamblea Legislativa, con actos bochornosos una vez más de parte de la bancada de oposición. Marco quiere... Quisiera contextualizar un poco esto, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados generalmente, bueno, tiene su composición de directiva y aquí hay algo fundamental. La sigla, en este caso, que tiene mayor representación, siempre tendrá la presidencia de la Cámara y la primera de la vicepresidencia, además de las dos primeras secretarías. En tanto que a la representación minoritaria, en este caso Comunidad Ciudadana y Creemos, les corresponde la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y la tercera y cuarta secretaría. Esto es fundamental para entender lo que ha sucedido este último fin de semana. Además, tomar en cuenta también que de parte de las bancadas, en un consenso y bueno, un debate seguramente interno, se propone a la persona que va a asumir lógicamente su representación. En este caso le correspondería más, como decíamos, la presidencia y la primera vicepresidencia, además de las dos secretarías, tanto la primera como la segunda. Y bueno, lo que sucedió y lo que vimos realmente bochornoso, como lo calificábamos, es por lo que sucedió dentro de la interna de la oposición. No pudieron llegar a un acuerdo y al momento de proponer hicieron diferentes propuestas. Algunos incluso dijeron que se autopropusieron y otros que, bueno, no estaban de acuerdo con las propuestas que habían realizado sus colegas, y ahí entra el problema por el cual estaban justamente estos legisladores acusándose incluso de otra sigla entre ellos, porque no habían logrado acordar quiénes iban a ser sus representantes como la representación minoritaria de la Cámara Baja. Para mí esta es una muestra de que Comunidad Ciudadana y Creemos no han logrado construir una democracia al interior de sus propias bancadas o sus propios partidos, ¿no? Uno de los diputados que estaba en contra de estas decisiones ha acusado de dedazo a Carlos Mesa, sí, por imponer candidatos, en este caso, como tú decías, el segundo vicepresidente de Comunidad Ciudadana. Ellos no estaban de acuerdo, entonces obviamente han postulado a sus propios candidatos, porque los dos diputados que se los acusa de traidores son diputados uninominales, no son diputados plurinominales, o sea, han sido escogidos por el voto directo de la gente, ¿no? Entonces, estaban en contra de este dedazo de Carlos Mesa, han propuesto su plancha y bueno, los han tildado de todo, los han casi más los han amenazado de muerte supuestamente, sí. Y en medios de comunicación han dicho, ¿no? O sea, si algo me pasa a mí es culpa de Carlos Mesa. Exactamente, de hecho vamos a ir a ver ese video. Antes, aclarar también, acotar a lo que decía Marco, que la recomposición de la directiva tiene que ver con el cumplimiento de un año de gestión de la Asamblea, ¿verdad? Entonces este es un proceso regular que debe suceder, y en ese sentido las bancadas proponen sus planchas, ¿verdad? Entonces ese es el origen de lo que está pasando. Ahora vamos justamente con lo que decía Cris, el diputado Erwin Rosas, que tiene este parecer. También al hecho de ver cómo te vas y a la frase de tú jamás podrás vivir del jazz. Hoy buscaré mi paz sin más que lo que dure, y a mí mismo cuando mí mismo pida que madure. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra Bueno, esencia. lamentablemente hemos tenido unos problemas técnicos ahí con el audio del video, pero es justamente lo que ya notaba Cristian, ¿no? El diputado que acusa a la dirigencia de su propia organización política, que es nada más y nada menos que Carlos Mesa, de amedrentarlos. También hay que señalar que no es el primer problema que surge en la oposición, ¿no? Ya hace un tiempo los senadores de Creemos se habían desmarcado completamente de Fernando Camacho. Sí, ha salido una nota recién igual en la que afirman que en la bancada de diputados de Creemos solamente son 16, 5 se habían desmarcado. Es decir, el 30% de diputados de Creemos ya está en contra de las prácticas, malas prácticas que se están generando en el interior de Creemos. Es decir, lo que un poco vaticinamos, ¿no? La oposición no tiene ni pies ni cabeza. Así es, justamente con lo que se refiere Cris, que viene muy al hilo con todo lo que vamos viendo. Tenemos más declaraciones de asambleístas, esta vez de la diputada de Creemos. Vamos también con este video, por favor. Nuestro único problema
problema eran 2 diputados que están allá, Edwin Rosas, Keila Ortiz, que ya no son parte de Comunidad Ciudadana. El problema de Comunidad Ciudadana ayer se ha resuelto porque los 2 tránsfugas ya están fuera. Segundo. Bueno, ahí ya utiliza un término más. Tenemos mucho material, por eso estamos confundiendo un poco entre los asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana que han tenido diferentes bochornos. Este no era tan así. En realidad, habla de transfugio. Cuando los 2 diputados en ningún momento pasan a filas del MAS, simplemente han presentado una propuesta alternativa o propia. Interno, ¿no? Claro. Y llama mucho la atención esto cuando se habla de transfugio, porque, bueno, recordemos en su momento, hasta hubo un comunicado de parte de Comunidad Ciudadana que se estaba expulsando prácticamente a diputados de su sigla y, bueno, por tanto de su bancada. Cuando en algún momento se hablaba de que debería sancionarse el transfugio, la oposición se opuso. O sea, esto todavía no está, tiene que haber una propuesta y lógicamente se verá aún más después de la ley de organizaciones políticas, que por cierto hasta el día de hoy ninguna de las 2 siglas ha regulado sus reglamentos a lo que debería ser esta ley. Pero hablamos justamente de que nos dicen transfugio, en este momento hablan de sanciones, y era algo con lo que ellos se oponían, porque recordemos, decían que no existía democracia en la interna, en su momento lo decían, del partido oficialista, si es que ellos estaban con esta idea de querer sancionar, cuando era una propuesta general justamente para poder velar, lógicamente, los intereses como tal de cada una de las siglas. Pero ahora vemos una contradicción total dentro de la oposición al momento de hacer esta mención. Claro, la oposición decía, dejen a los librepensantes en paz, para que los atormentan, los están amenazando, y ahora que ellos tienen un problema de democracia interna, bueno, son tránsfugas, hay un golpe parlamentario, se han inventado, han hecho una vigilia, han hecho una fiesta de Zoom ayer por la noche, ¿no? Esto es completamente un chiste para mí. Se han quejado porque no les dejaron entrar a la fiesta de Zoom, tuvieron que estar en otro lugar, o sea, así es. Bueno, y justamente reforzando un poco esta línea, tenemos las declaraciones de un asambleísta de la oposición, quien en realidad desmiente lo que estarían diciendo la voz mayoritaria de la bancada de oposición al culpar al movimiento, al socialismo de este suceso. Por eso lo califican como transfugio. Vamos a escuchar a Gustavo Aliaga, quien tiene otro parecer. Vamos con el video. Miguel Roca. Está borracho, mi culpa. Miguel Roca, no le faltes el respeto. Miguel Roca, por favor, tenemos que instalar. Miguel. Miguel. Tito, por favor, sentate. Vamos a empezar. Por favor, guardemos el respeto. La gente del MAS no tiene nada que ver con este tema. Por favor, este es un tema que tenemos... Por favor. Por favor, sentate tú. Bueno, ahí teníamos a Gustavo Aliaga hablándole a Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana. Esto muestra claramente que es un problema interno, como lo decía, no se trata de más. Y lo dice el propio Gustavo Aliaga, exactamente. Entonces, echa por tierra los argumentos de que el MAS está... Carlos Mesa publicó en su página oficial de Facebook, en su página personal, un ataque al MAS, ¿no? Diciendo que el MAS incurre en prácticas, bla, 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 antidemocráticas, totalmente la oposición, ¿no? Y cuando es un problema interno, y lo vemos en este momento. Gustavo Aliaga tiene que ver con la dirigencia de la oposición de derecha, con Comunidad Ciudadana, y le responde justamente a su colega diputado. ¿Qué podemos decir, a ver, acerca de esto ya? Nosotros desde una posición analítica, si queremos. Hay una falta de seriedad en la oposición. Creo que no han asumido todavía el cargo que están invistiendo. No es la primera vez, ya varios analistas de derecha, no estoy diciendo analistas del MAS ni nada parecido, analistas de derecha han dicho que este primer año la oposición completamente se ha aplazado, que no ha podido promover nada, que no ha podido fiscalizar nada, que no pueden solucionar sus problemas internos, ¿no? Y se hacen la burla, lo toman como un chiste realmente, ¿no? Lo decíamos medio en broma, pero era real. Anoche han tenido una fiesta por Zoom en la noche, con todos los senadores, estaban ahí, a mí no me dejan entrar, habilitar el micrófono.
En el video que recién mostrábamos se escucha claramente decir está borracho, si lo escuchan nuevamente dice está borracho. Entonces hay una falta de seriedad de la oposición que completamente este primer año de gestión que tienen se han aplazado. De hecho, lo que pasó anoche, que hablaban ahí desde una supuesta vigilia, más parecía una especie de jarana que otra cosa, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Algo que no debía haber llevado a más el tiempo que tenía que tomarse en cuenta, ¿no? Porque ya se tenían definidas las planchas, era tal y entraba tal, mayormente se ratificaban en el lado, por ejemplo, en el MAS, y no debía dar mayores problemas. Esto es de cara, como lo decías, a un año, y no nos olvidemos que además el mismo ente legislativo está en un periodo de receso, entonces esto no tenía que llevar mayores problemas. Sin embargo, todo lo que ha sucedido lo vemos del porqué, justamente esa falta de seriedad, como lo dice Cristian, y lo vamos a ver incluso algunos personajes de hecho, haciendo pónganlo, mayores la seriedad bochornos. lo vamos a ver ahora antes de cerrar esta parte de nuestra información, pero cerremos con lo más fuerte. Esto, a pesar de que a nosotros nos causa cierta gracia porque se incurre en bochornos, en realidad esto terminó con la expulsión de Comunidad Ciudadana de los 2 diputados que presentaron las listas alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos entender que se expulse a 2 diputados cuando estos 2 en realidad son uninominales, ¿no? Elegidos por voto directo, o sea, la gente ha votado por ellos, por esos nombres, no han venido por el voto acumulado departamental, ¿no?, de las agrupaciones. Entonces, bueno, internamente están incurriendo en un acto antidemocrático los señores de Comunidad Ciudadana. Y hay un antecedente, lo que pasó con Andrea Barrientos también, ¿no? Que fue obligada a hace unas semanas renunciar atrás. De la jefa de... Desde ese momento no se la ve a Andrea Barrientos, ¿no? Y en esta ocasión tampoco ha aparecido en medio, está con un perfil completamente bajo. Está sancionada. Exactamente, y de hecho en aquel momento en el programa lo hablamos, dijimos que esto rayaba en un acto antidemocrático porque Andrea Barrientos había sido elegida internamente. Bueno, como siempre nos falta el tiempo, vamos con los bochornos para darle un poquito de humor al asunto. En realidad esto como bochorno no debería causar otra cosa que vergüenza. La diputada, primero vamos con María René Álvarez, diputada de Creemos, brincando en el hemiciclo. A ver, lo veamos por favor. Lo tenemos aquí en nuestros apoyos. María René Álvarez, diputada de Creemos. Mira, Saltando entre los pidió permiso curules. antes de que se le diera. ¿Qué buscaba? Buscaba agredir a otro asambleísta. Que se paralice todo. A mí no me pregunten, solo soy diputado nacional. Bueno, y un poco el humor en los videos que circulan por redes sociales. Hay que aclarar, ¿no?, que esto es de cuando sesionaron en el anterior edificio, ¿no? Esto es cuando se ha producido la pelea entre los asambleístas, ¿no? Así es. Bueno, y también tenemos otro bochorno, o bueno, descontrol de un diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea. También veamos por favor ese video. Bueno, ahí tenemos 2 videos que realmente no parecen ser de asambleístas del Parlamento Nacional, ¿no? Marco ha contado cuántas veces ha dicho golpista. 20 veces. 20 veces. ¿Y a quién le dice golpista? Le dice a su colega de oposición. Sí, el golpe parlamentario justamente venía de ellos, Claro. como lo mencionaba. Pero de todas formas ellos acusan al MAS de hacer un golpe parlamentario cuando el MAS no tiene nada que ver. Claro. Se ha presentado una lista alternativa proveniente de las propias filas de la oposición. Es como que le acusa a tu vecino de los problemas internos que tienes en tu casa. O sea, Y al final se tuvo que resolver esto acorde al reglamento por votación para lograr componer la directiva, porque si no esto seguiría.
y bueno, creo que tienen que asumir los errores, hacer una evaluación muy importante de qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está dando la oposición como una representación, si bien minoritaria, pero fundamental en cuanto a quienes representan, ¿no? Qué es lo que están realizando de aquí en adelante. No hemos visto proyectos de ley que hayan destacado, es más, no hemos visto proyectos de ley de parte de la oposición, simplemente oponerse incluso a cosas que ya habían aprobado, como lo hablaremos más adelante. Y lo más destacado, que aunque, bueno, si todos lo revisan, simplemente una condecoración por la que se pelearon de realizarla a un artista, y eso fue todo lo que hizo la oposición en un año, entre comillas, de gestión. Así es, y en un análisis un poco más político, si se quiere, lo vamos a hablar un poco cuando volvamos del corte. Hay el llamado a un nuevo paro cívico indefinido para desde el día de mañana, empezando mañana lunes, y pareciera que esto tiene que ver un poco también con remover, ¿no?, alguna base más que pueda salir luego del fracaso de los 2 paros anteriores. A mí se me ocurre un poco eso, porque esto realmente no tiene sentido, no cuadra, y además es un bochorno, es ridículo, ¿no? Como dice Chris, parece que no hubieran asumido su rol como el primer poder del Estado, asambleístas del primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero bueno, habiendo revisado ya todo esto que está en boga, que está sucediendo ahora, vámonos al corte y volvemos con mucho más que ha acontecido esta semana, y recordando también todo el contexto de lo que nos lleva hasta el día de hoy. Volvemos luego de este corte con más de La Resistencia TV. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Estamos de vuelta con La Resistencia TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos directo a lo que mencionábamos. El llamado de la oposición a un nuevo paro cívico, esta vez de carácter indefinido, para el día de mañana. Esto se asemeja a lo que sucedió justamente previo al golpe de 2019, de lo que vamos a estar hablando a continuación, pero esto tiene que ver en el contexto de rechazos a proyectos de leyes sin mucho sustento, pero encabezados en realidad por una manipulación ahí dentro de lo que es el sector gremial, que fue el que llamó al paro cívico. Sin embargo, quienes más vociferan el paro son las organizaciones de la oposición de derecha en Bolivia. Esto suena a desestabilización política, a desestabilización del gobierno constitucional, sobre todo del presidente democráticamente elegido hace un año. Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha dicho que no están buscando la renuncia del presidente. Sin embargo, un paro indefinido es una medida extrema, ¿no? Sí, además que están... Cualquier situación, o bueno, es un pretexto, es un motivo para generar convulsión. Eso ha pasado durante el último periodo del gobierno de Evo Morales, que lo hemos visto igual con diferentes leyes. No importa si son razonables las objeciones o si existen los argumentos, lo importante ahí es generar en ese momento de desestabilización a partir de movilizaciones, y es lo que justamente ahora se está nuevamente realizando, y esto tiene compañía de los medios de comunicación, porque vemos, bueno, no sé qué se busca a veces, tratar de alarmar, de despertar en la gente más molestia de la que pueda tener o de la que no debiera, no importa, o sea, pero con desinformación. ¿Para qué? Para generar que se aproveche ahora el tema de leyes, ya no con leyes que están en proyectos o se están tocando, sino con leyes que ya han sido aprobadas por la misma oposición, que han sido validadas por la misma oposición y que ahora parece que no hubieran estado en su hemiciclo, bueno, en el hemiciclo de su curul, y se quiere dar marcha atrás diciendo y desinformando que estas afectarían a la población en su conjunto y mucho más a los sectores populares, y en este caso los gremiales, un sector informal, cuando es totalmente fuera de lugar. Ya ha tenido la oposición, ¿no?, 2 derrotas en términos de movilizaciones, de paros, pero creo que esta va a ser diferente. Se le escuchaba a Rómulo Calvo decir, lo que vamos a hacer a las familias, no vamos a dejar que se mueran de hambre, nosotros vamos a estar brindando ollas populares, etc. Lo que quiso decir, vamos a pagar, ¿no? Vamos a pagar vamos a dar financiamiento para que la gente pueda soportar este paro cívico. Hay un financiamiento fuerte por detrás, algo que decía también Manuel Morales del CONADE, que es una persona que muy poco inteligente, diremos, pero sí se les ha salido algunas cosas. Él decía, este paro cívico está planificado para empezar de forma gradual, es decir, es probable que el lunes no haya casi nada, el martes tampoco, pero poco a poco vamos a ir sumando más fuerzas, ¿no?
Y si nos damos de cuenta es la estrategia que han utilizado en el 2019, ¿no? Han empezado con bloqueos de pititas, el expresidente Evo Morales hacía la burla, hacía referencia, pero han ido sumando, ¿no? Han ido sumando mercenarios, han ido sumando apoyo externo, han ido sumando financiamiento, han parado efectivamente en Santa Cruz. El paro, los 21 días del paro, no han surgido en La Paz, ¿no? Han surgido en Santa Cruz y después se traslada a La Paz, ¿no? Entonces, yo estoy un poco en contra de esas visiones muy exitistas, muy triunfalistas del gobierno en las que dicen, ese es un paro de la oposición, va a fracasar. Puede que sí, ¿no? Pero si seguimos con esas posiciones triunfalistas, puede que nos llegue un golpe de Estado, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Y eso suena también a lo que pasó justamente el 2019, ¿no? Donde se minimizaron estas movilizaciones que terminaron en justamente el golpe de Estado que instauró un gobierno de facto que manejó pésimamente en su intento de hacer una restauración del neoliberalismo, saqueó el Estado. Luego vino una pandemia y queda una crisis económica terrible, que es el contexto actual. Estamos en un momento de reactivación económica. Entonces, el llamado a un paro cívico es un suicidio, es una medida que va contra la economía del pueblo, contra los bolsillos de la gente más humilde. Entonces, no puede ser otra cosa que una maniobra política, una movida política, toda una puesta en escena. Como dice Chris, si se vaticina desde su cabeza que los primeros días no va a tener efecto, quieren ir sumando algunos apoyos con supuestas causas, como por ejemplo lo que pasaba hace unos días, y vamos a ir rápidamente a nuestro sector de medios mentirosos, utilizando este momento en el que la oposición trató de decir, mediante sus medios de comunicación, en realidad, en este caso los diarios más influyentes de Bolivia, de la derecha, Página 7 y El Deber, de que un movimiento de vehículos de las Fuerzas Armadas consistía en un acto irregular, en un acto que no sucede en democracia. Ahí tenemos en apoyo las imágenes, en este caso del diario Página 7, que dice: al días del paro aseguran que las Fuerzas Armadas desplazan contingentes a Cochabamba y Santa Cruz, como si se tratara de algún tipo de represión, como sucedió el 2019, y no dijeron nada al respecto. También El Deber dice lo mismo. El Deber apoya la misma línea que tiene que ver con el cerco mediático que mencionábamos en la introducción del programa. Denuncian que vehículos militares blindados son trasladados a Santa Cruz y Cochabamba. Este traslado ha sido desmentido, o bueno, estas acusaciones han sido desmentidas por los voceros oficiales de las Fuerzas Armadas, que aseguran que adelantándose justamente a los bloqueos que tendrán que ver con el paro cívico, ellos desplazaron estos vehículos debido a que podría imposibilitarse su traslado, y esto no tiene nada que ver con un acto antidemocrático como sucedió el año 2019. No, lo hablábamos en el inicio, están sucediendo eventos, actos que se asemejan muchísimo a los prolegómenos del golpe de Estado de 2019, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un pequeño video que resume justamente los días previos al golpe de Estado, que para nosotros tienen muchísima importancia, y algo que no nos sorprende es que están sucediendo cosas muy similares, paralelismos que casi rayan en la copia. Vamos con ese video y continuamos con más. Cosquillas en medio de mis costillas. A lo que digas de mí, mi banda y mi show. Y hoy, y aquí, y declararnos rebeldes ante su gobierno. Es ahora o nunca. Y le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente, porque de aquí se prende la llama. Y las conclusiones. Se pide la renuncia de vocales del Tribunal Supremo Electoral. El Cabildo desconoce la postulación de Eva Morales y García Linera. La decisión se acoge a desobediencia civil. Hoy es un cabildo, pero hoy empieza nuestra lucha. Vamos a poder lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Sacar al dictador. Ahí lo tienen al presidente Evo Morales. Colocará la papeleta. Se cierra la votación. En el Tecnológico Santa Cruz, la votación, cierre y conteo de votos se desarrolló de manera tranquila. La jornada ha estado
de maravilla, gracias a Dios, no hemos tenido ningún percance. Observadores internacionales aseguran que la jornada electoral se realizó con normalidad y no se registraron irregularidades. No hemos visto nada que comentar más del procedimiento normal que ha marcado el proceso. Al 95% del conteo. Estos son los datos. Atención país, de esta manera votó Bolivia. Evo Morales tiene el primer lugar con el 46.9%. Segundo lugar para Carlos Mesa, 36.7%, diferencia de 10,2%. No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos. Todas las regiones del país convocan a la movilización. Desconocen los resultados que dan ganador a Evo Morales. Estoy llamando a la movilización. Donde llegaron además a quemar estas instalaciones, legisladores denunciaron que Carlos Mesa, candidato de esta alianza, busca hacer desaparecer el voto del pueblo. Tomando el tribunal, compañeros, estamos tomando el tribunal. Que es como una turba de gente afín a Carlos Mesa, tomaron por la fuerza las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. En Tarija se quemaron papeletas de sufragio y en Oruro se destrozó una casa de campaña del Movimiento al Socialismo. Que anular estas elecciones totalmente fraudulentas. Si no hubieran detenido ese conteo rápido el domingo a las 7:40 de la noche, no hubiéramos tenido esta convulsión. 4 días antes de la elección, el tribunal anunciaba que el TREP solamente iba a realizar el conteo hasta el 80% de los votos. El TREP, que es un mecanismo no oficial, no es el conteo oficial, simplemente una transmisión rápida de datos. Hay que destacar que el pueblo ha ganado, el pueblo ha asistido a las urnas. Creemos que en ese entendido para nosotros, hoy más que nunca, es simplemente pedir ese derecho de hacer respetar el voto rural, el voto ciudadano, el voto minero, campesino. Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de los Estados Americanos para que se pueda realizar la auditoría integral. No vamos a aceptar ninguna auditoría porque queremos que se anulen las elecciones y eso lo definimos anoche, ¿sí o no? Ahí teníamos un video que resume los sucesos acaecidos previos al golpe de Estado, como ustedes vieron, hasta el 30 de octubre de 2019. Vamos a continuar con este resumen en nuestro próximo programa, el siguiente domingo, acá en la Resistencia TV. A nosotros nos parece muy importante resaltar lo que sucedió previo al golpe, porque esto fue preparado con mucho tiempo de anticipación, sobre todo los supuestos gritos de fraude que venían calentándose muchos meses antes de la elección y un grito de fraude que jamás fue comprobado, jamás presentaron pruebas contundentes acerca de lo que Mesa, por ejemplo, Carlos Mesa llamó un fraude monumental. Una monumental falta de pruebas en realidad hasta el día de hoy. Pero luego veremos sucesos mucho más sensibles como la quema de casas, persecución, amedrentamiento. Y ya en el video de resumen veíamos como justamente Carlos Mesa llama a la movilización, que va a terminar en actos violentos, antidemocráticos, de presión para el quiebre del orden constitucional en nuestro país. ¿Qué les parece, compañeros, lo más resaltante de este periodo del golpe? Bueno, creo que es bastante, ¿no? Lo que lleva a los días previos, creo que, bueno, ahí prácticamente lo resume incluso el video, en que ya anteriormente los mismos medios de comunicación, si revisamos un poco hasta, bueno, el mismo La Razón, donde se manifiesta de que el TREP iba a llegar hasta el 80-85%, nunca iba a llegar hasta el 100%. También se habla del tema del fraude. Incluso Salvador Romero, por septiembre, no recuerdo bien la fecha, lo entrevistan en uno de los matutinos y le preguntan si podría existir un fraude en Bolivia. Y a lo que él manifiesta de que sería imposible porque
la seguridad de una elección está precisamente en que la participación del pueblo, ¿no? O sea, desde el hecho de que de manera aleatoria se eligen a los jurados electorales, tienen una participación directa, ¿no? Y en algún momento en varios programas hemos explicado esta situación, pero es cómo va sumando y cómo se va instalando en la gente esta idea de fraude. Tanto que hasta el día de la elección, cuando no se consigue el resultado, se empieza a explicar situaciones muy diferentes a lo que estaba ocurriendo en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo de que se cambió la tendencia de la votación, algo que nunca sucedió. Solamente hubo un ganador previo a incluso a lo que haya terminado el conteo. Había un solo ganador porque el que estaba por debajo con 8 puntos antes de que termine el conteo oficial era Carlos Mesa. Por tanto, nunca hubo un cambio de tendencia. Más cuando recordemos que eso se estaba llevando ya a las mesas más lejanas para poder sumar y que bueno, una realidad donde siempre había ganado el MAS con mucha contundencia, ni siquiera solamente decir que había ganado, y eso además se llega a ratificar con una mayor votación incluso en esos mismos sectores donde hablaban de fraude en las últimas elecciones del año 2020. Eso por un lado. Luego el Cabildo, bueno, estos 21 días en Santa Cruz creo que fueron bastante cómo movilizar a la gente, no solamente cómo trasladar, ¿no? Hasta la ciudad de La Paz, porque hasta el 2 de noviembre, cuando dijo le doy 48 horas al presidente para que renuncie. Él lo dice más adelante en un video donde se graban en el comité cívico después del golpe de Estado, que él había dado las 48 horas cuando su padre ya había asegurado con los militares y con los policías, y ahí es que daba las 48 horas. Así es. ¿No es cierto? Y entonces ahí también se traslada el 5 de octubre a la ciudad de La Paz, y bueno, vemos todo lo que empieza a subir las movilizaciones, y también pasa lo que tenía que pasar, como él manifiesta en su video, el tema de la policía se amotina, ya no había seguridad para nada de la población en las calles, la toman paramilitares que habían llegado de Cochabamba y Santa Cruz, y esto termina ya con la complicidad de la OEA, que además con ese informe, ese preinforme, que por cierto tenía que haber salido el 12 de noviembre y casualidad en la madrugada del día 10 de noviembre aparece de que sí había habido un fraude, pero no se dice dónde. Un fraude debería ser comprobado, o al menos la denuncia de un fraude debería ser comprobada debidamente, ¿no? No se trata acá de ninguna otra cosa que el contexto específico de un acto electoral. Sin embargo, en los videos lo veíamos y Marco lo menciona. Fernando Camacho pide la renuncia de Evo Morales, presidente constitucional, ¿no? Al mismo tiempo que en el video, en las movilizaciones de aquel momento, pedían la renuncia, decían el objetivo es tumbar al dictador. Hacer que el presidente democráticamente elegido, legítimo, renuncie, es un golpe de Estado, es quebrar el orden constitucional, ¿no? Nada tenía que ver con las elecciones que para ellos estaban en disputa. Entonces, un elemento, una anotación mía. La otra, como tú dices, el llamado a movilizaciones de Carlos Mesa y los grupos irregulares paramilitares que tomaron las calles, generaron zozobra, pero sobre todo amedrentamiento. Y bueno, de esto tenemos un poco más de imágenes. El director de la radio Comunidad fue tomado rehén y fue amarrado a un árbol acá en la ciudad de La Paz, afuera de justamente la radio Comunidad. José Aramayo, el director de este medio, en el barrio de Miraflores. Tenemos esas imágenes para continuar con el apoyo de esto que decía Marco, los actos ya violentos, ¿no? Que luego sucedieron en quema de tribunales electorales, quema de domicilios de dirigentes y de familiares del movimiento al socialismo, y también amenazas de muerte, entre otros, ¿no? Esto no se puede entender dentro de una movilización democrática. No, es que el problema justamente es que el gobierno creo que lo ha tomado como una movilización democrática, ¿no? A mí la inquietud que siempre me va a quedar es que si el gobierno sabía que estaba gestando un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la región ya tenía golpes de Estado, neogolpes de Estado. Tenías el caso, por ejemplo, de Brasil, muy cerca, también Paraguay, Centroamérica. Entonces, habían las experiencias, ya gente estaba anticipando que iba a haber un golpe de Estado. El gobierno sabía, y si sabía, ¿qué hizo en ese momento, ¿no? Ahora,
por ejemplo, el caso del motín policial, se lo ha tomado muy a la ligera, ¿no? O sea, han dicho, no es motín, solo es en un departamento, bla, 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 y se han empezado a escalar, ¿no? Entonces, no se ha tomado con la seriedad debida. Igual, estos casos de grupos irregulares que tú dices, hay que entender que la derecha moviliza masas, ¿no? O sea, la derecha en el siglo XXI sí va a movilizar masas y la va a seguir movilizando, ¿no? Si no entiendes eso, vas a decir, son pocos grupos, no, ¿por qué? Porque la derecha lo que va a hacer es crear demandas ficticias para atraer a poblaciones que no estén contentos con el gobierno, que estén en contra, para movilizarlas y crear desorden, ¿no? Entonces, creo que hay que tener igual esa seriedad de parte del gobierno, de parte del movimiento popular, de poder prever, ¿no? Quizás es un poco en el análisis más de los fenómenos sociales. Yo entiendo, de acuerdo con lo que dices, yo considero que es un fenómeno propio del fascismo del siglo XXI, que toma las calles, toma las banderas de las luchas populares, las usa a su favor. Por supuesto, les quita el contenido social, el contenido político, todo concepto pierde contenido justamente, y pasa lo que pasó. Ahora está volviendo a suceder y debería cambiarse el proceder, al menos de quienes defienden un proceso democrático, un Estado democrático. Nosotros nos encontramos de ese lado de la vereda, defendemos un Estado que es conquista del pueblo boliviano, y también, por supuesto, la democracia recuperada. Hace un año, mañana se cumple justamente un año de la recuperación de la democracia mediante la elección del 18 de octubre del pasado año. Me parece que queda mucha tela para cortar. Vamos a continuar en nuestro próximo programa con la segunda parte del video presentado el día de hoy. Sin embargo, también lo van a poder encontrar en nuestros canales, en redes sociales, también en nuestra página web, laresistencia.info, y nuestros canales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram. Nuestros programas son subidos a Spotify y a YouTube también, así que en este gran abanico de canales podrán continuar escuchando esto. Lamentablemente tenemos que ir a un corte, se nos acaba siempre el tiempo en televisión, pero volvemos con conclusiones luego del corte en La Resistencia TV. Estamos de vuelta con La Resistencia TV. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros, pero invitarlos a seguirnos el próximo domingo, donde continuaremos con el análisis del golpe de Estado de 2019, la segunda parte, donde suceden los hechos más fuertes, como por ejemplo las masacres de Sacaba, de Sencata, de Pedregal, Yapacaní, Betanzos, honrando por supuesto la memoria de los caídos, pero también analizando lo que sucedió, las denuncias de un supuesto fraude jamás comprobado, y la imposición de un gobierno de facto que duró un año hasta la recuperación de la democracia, que la celebraremos el día de mañana. Los invitamos a seguirnos entonces el próximo domingo, donde también seguiremos analizando un nuevo proceso de desestabilización de una oposición que habla de democracia, pero sin embargo vuelve a los mismos caminos antidemocráticos de pretender la renuncia de un gobierno legítimamente constituido. Así que bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias, queridos compañeros, por acompañarnos. Esto ha sido La Resistencia TV. Hasta el próximo domingo con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos.